Bueno, vamos a grabar el siguiente vídeo, ¿vale? Corresponde al tema 10, fundamentos filosóficos del Estado. Perdonad la voz, que estoy un poco afónico. Vamos a ver, el primer punto, ¿vale? Trata de la legitimidad política. La legitimidad es el principal problema de la filosofía política, ¿vale? Ese concepto es muy importante, hay que entenderlo bien. ¿Qué significa legitimidad en política? Bueno, pues legitimidad es el reconocimiento por parte del gobernado de la capacidad del gobernante para gobernar. Es decir, la legitimidad es cuando el pueblo, ¿vale?, reconoce que el que gobierna puede hacerlo, ¿vale? Que su poder está fundamentado y que por tanto está dispuesto a obedecer, ¿vale? La legitimidad evidentemente ha variado muchísimo a lo largo de la historia, de qué forma se reconoce, ¿no? Por ejemplo, pues si pensamos en la pues en la edad antigua, podemos pensar en Alejandro Magno, por ejemplo. ¿Por qué estaba legitimado Alejandro Magno para gobernar? Porque ganaba batallas. Bueno, también era hijo de un rey, ¿no? Su padre ya fue rey. Pero básicamente, cuando fundó el imperio, los griegos reconocieron su poder porque Alejandro ganaba batallas. Es decir, estaba legitimado el poder por la capacidad militar. En la época romana, por ejemplo, en la época de la República, estaba reconocido o legitimado el poder del Senado por una serie de mecanismos y demás. Pero en la época del imperio, los césares estaban reconocidos primero porque por sangre, es decir, eran hijos de otros emperadores, o bien porque por el poder militar se hacían con el poder y así estaban legitimados, ¿no? En las democracias, la legitimación se consigue por medio de una serie de mecanismos políticos fuertemente legislados y reglamentados. Por ejemplo, las elecciones, ¿no? Las votaciones, ¿no? Hay una serie de procedimientos y de reglamentos que los partidos políticos participan, presentan un candidato, se realizan unas elecciones con una serie de procedimientos que aseguren que las votaciones son válidas y el resultado de las urnas es el que legitima al gobernante para gobernar, ¿vale? Estos procedimientos pues son parecidos en todas las democracias, pero pueden variar, ¿vale? Entonces el que ha salido, digamos, el que consigue finalmente tras el proceso y tras esos mecanismos, consigue alcanzar el poder, pues es obedecido por el pueblo porque está legitimado por todos esos mecanismos. Y en realidad, aunque muchas veces en el lenguaje político se utiliza y se dice, usted no está legitimado al presidente, ¿no? Sea el que sea, ¿no? Usted no está legitimado para gobernar. En realidad, si ha llegado al poder por los procedimientos adecuados, sí está legitimado, ¿vale? Digamos que eso es un lenguaje metafórico, ¿vale? Ese concepto de la legitimidad es el fundamental de la filosofía política y de la política. ¿Qué ocurre cuando el que está en el poder, por el motivo que sea, pierde la legitimidad? Es decir, deja de ser reconocido por el pueblo como un gobierno legítimo. Que esto puede ocurrir incluso en que haya cedido el poder de forma legítima, ¿vale? Pero si por lo que sea una gran parte del pueblo deja de reconocerlo como un gobernante válido y deja de reconocer su legitimidad, puede dar lugar a una revolución, porque
digamos, el pueblo deja de reconocer la legitimidad en el gobernante y no reconoce ese poder, ¿no? Esto suele ocurrir mucho, pues, por ejemplo, en momentos de crisis económica grave o severa, o de una fuerte inestabilidad política, ¿vale? En la que a lo mejor una gran parte del pueblo, o incluso la mayoría prácticamente, pues deja de reconocer la legitimidad del gobierno y pues intenta pues desplazarlo del poder, ¿no? Las democracias no suelen aceptar esto, porque están fuertemente reglamentadas por mecanismos políticos ilegales, y entonces no suele ocurrir. Pongamos por caso, ¿no? Lo utilizo como ejemplo, el ejemplo de Venezuela, ¿no? Hay un choque, digamos, entre, entre un poder político que ha emanado de los mecanismos democráticos, ¿no? Las urnas y demás, pero que ha perdido legitimidad frente a gran parte del pueblo. Y entonces otra persona se ha presentado como poder legítimo, a pesar de no haber pasado por todos esos mecanismos y demás. Y gran parte del pueblo, incluso otros estados, lo ha reconocido. Entonces hay un grave problema político, porque dos personas compiten por la legitimidad del gobierno. Entonces, cuando en un estado la legitimidad del gobierno está fuertemente cuestionada, se produce siempre una inestabilidad política, ¿vale? Si pensamos en democracias muy consolidadas, como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Reino Unido, la más antigua del mundo, los mecanismos democráticos están tan consolidados que la legitimidad del gobierno para gobernar pocas veces es puesta fuera de duda. Eso no quiere decir que el gobierno no pueda ser criticado. Puede ser criticado y debe ser criticado por los medios de comunicación, por otros partidos políticos, pero su legitimidad para gobernar la ha obtenido mediante los procesos establecidos en el sistema legal y democrático británico, y entonces su legitimidad pocas veces es puesta en cuestión. Bueno, espero que con esto haya quedado un poquito más claro en qué consiste este concepto de legitimidad, que es muy importante en la filosofía política.